Presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz está con nosotros para conversar de esto porque, claro, a los juristas los preocupa, los inquieta, pero también están con las ganas de que las cosas cambien, definitivamente hablando de la administración de la justicia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Gracias, Friedrich. Gusto de verlo después de mucho tiempo, ¿no es cierto? Así es, después de la pandemia. ¿Cómo ve este tema de la reforma judicial? Es una necesidad y en eso coincidimos absolutamente todos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se lo hace? Exactamente. Este tema de la justicia, nosotros siempre hemos dicho, es un tema aún no resuelto. Y yo veo con mucha satisfacción que este problema hoy día lo reconozcan los asambleístas, lo reconozcan nuestros senadores, de que el tema de la elección a través del voto popular ha sido un fracaso y lo único que ha sido permitir que la justicia se politice y acabar con la independencia del órgano judicial. En ese sentido, nosotros creemos que el camino es el que ya han propuesto algunos asambleístas, no es una reforma total, porque si fuera así, tendríamos que ir a una nueva constituyente, que es una constituyente reformista o derivativa que se denomina, y en este caso es una reforma parcial que permita modificar los artículos de la Constitución para volver al camino de la elección de los funcionarios judiciales y magistrados a través de la meritocracia. Esa vía nosotros la aplaudimos y ojalá que lo podamos lograr a través de la Asamblea o a través de una iniciativa, y sería bueno, es inteligente proponer que se haga junto a las elecciones subnacionales, porque el Estado, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro, porque el presupuesto que se le va a asignar al órgano plurinacional, Tribunal Supremo Electoral para administrar las elecciones subnacionales sería el mismo para el referéndum. Por lo tanto, nosotros creemos de que es una muy buena posición y es una muy buena salida para ir ya encaminando el tema de la reforma judicial. Algunos frentes políticos, en este caso creemos, dice, ojo, cuidado con entrar en eso de abrir la Constitución, porque pueden aparecer los aprovechados y echar mano e ir moviendo otros puntos que tienen que ver con la Carta Magna. Sí, evidentemente, digamos, el tema es que es como una ley, ¿no? Entonces, en esa ley se le ponen los candados y el tema único que hay que solicitar la modificación son los artículos de la Constitución que hoy por hoy establecen de que los magistrados deben ser electos mediante el voto popular. Ahí será clave la pregunta, la consulta que se haga. Claro, la consulta, la única consulta que tiene que hacer ahí es, ¿usted, señor, está de acuerdo en reformar la Constitución para permitir la reforma judicial en Bolivia? Nada más. Nada más. Así de sencillo, no hay otra pregunta. No cabería otra pregunta y con eso se cerraría el temor que acaba de exponer el diputado. Ahí no entraría de repente en la amplitud de la consulta los riesgos de que empiecen a aparecer otros artículos y no requeriría más bien que sea una consulta extremadamente detallada para despejar cualquier tipo de dudas e interpretaciones más adelante. Sí, evidentemente, ¿no? Hay que ponerle los candados necesarios. Fue como la consulta anterior que hubo. ¿Usted está de acuerdo en que se reforme la Constitución para permitir la reelección del presidente y vicepresidente? ¿Sí o no? No hay más. No es más, no se puede meter otras cosas porque el objetivo es reforma judicial, solamente, única y exclusivamente la reforma judicial. Y ahí no se le puede meter otra cosa que no sea reforma judicial. Por lo tanto, yo creo que no habría mucho temor. Ok, en la respuesta que se obtenga, doctor, ¿se aplicarían los 2/3? ¿Sería sí. Mayoría simple? No, 2/3. 2/3. Para reformar la Constitución, ya sea total o parcial, dice la misma Constitución, se tiene que contar con una votación de 2/3 al interior de la Asamblea. ¿Quién formula la consulta? ¿Quién hace la pregunta? La pregunta va a salir mediante primero la necesidad de reforma de la Constitución. Ajá. Y la van a derivar al Tribunal Supremo Electoral, quien va a devolver las probables consultas y quien la aprueban definitivamente la Asamblea. ¿Pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional sí o sí? Sí o sí. Es un tema que tiene un filtro de 2/3 al interior de la Asamblea. ¿Y los plazos están de acorde? ¿Se alcanza todavía? Porque claro, estaríamos hablando de la consulta o este referéndum para la reforma judicial para permitir abrir la Constitución 7 de marzo. Sí, no, yo creo que no habría problema. Hacer ese trámite no le va a llevar mucho problema a la Asamblea ni al órgano electoral, así que yo creo que es posible. Ahora, doctor, ¿por qué ha estado tan de capa caída la administración judicial? Mire, la administración judicial ya venía con mucha recarga procesal, ya venía con sus propios problemas y a partir del anterior régimen se politizó la justicia.
se acabó con su independencia judicial. Ujú. Y ahora el órgano judicial en muchos casos se convirtió en un órgano de represión y de persecución del gobierno en contra de los ciudadanos y de políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el juez no obedece a su conciencia, ni su libre albedrío, ni somete su acto a la Constitución, sino que lo somete prácticamente a otros intereses externos políticos que no son los puramente llamados, digamos, justicialistas. Entonces, ese ha sido el problema que ha carcomido la justicia y que la ha llevado al piso. Hoy por hoy vemos ahí el Consejo de la Magistratura que está descabezado. No pudieron cumplir con esa selección de jueces probos, jueces idóneos, con la meritocracia. No pudieron, se impusieron los intereses políticos y la politizaron la justicia. Y ese ha sido el grave problema, ¿no?, que ha llevado a la corrupción y a la destrucción total del sistema judicial. ¿Cómo califica usted este grupo de notables a la cabeza de Rodríguez Belcé que están encargados precisamente de este trabajo? Bueno, yo creo que más allá de los notables, lo que hay que cuidar, lo que hay que ver es de que el hecho de volver y retornar a la meritocracia es un gran avance para. Yo creo que eso implica ver y reconocer que los bolivianos hemos cometido un grave error al haber introducido la reforma las elecciones judiciales a través del voto popular. Del voto popular. Ese ha sido un error para los bolivianos. Zapatero a su zapato, ¿no es cierto? Exacto, estamos volviendo otra vez el río a su cauce, donde nunca debe salir el tema de la meritocracia para un correcto y un buen administrador de justicia. Perfecto, le agradecemos muchísimo esta visita al doctor Julio Egues, presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz, para hablar de este tema que claro que va a traer mucha tela por cortar. Se trata de la reforma judicial. Gracias, doctor, que tenga buen día. Gracias.